Gancho al hígado a la oposición en México. El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, se desvive en elogios al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a dos programas esenciales de la Cuarta Transformación: Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente mediodía de viernes 5 de noviembre y sí, así como ustedes lo están escuchando, y mientras se lleva a cabo en la Cámara de Diputados la sesión en donde está citado Lencho Córdoba, que más al ratito hablaremos de ese tema, hoy por hoy la noticia es precisamente cómo Estados Unidos llena de elogios al presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición se ha jactado de decir que entre México y Estados Unidos no hay una buena relación. Esto a razón de que el presidente López Obrador fue el último presidente en reconocer el triunfo oficial de Joseph Biden. Cuando Biden ganó, pues todavía como que había algunas impugnaciones, algunas situaciones en Estados Unidos, y fue hasta principio de año que le dieron ya su documento donde avalaba ser el presidente de Estados Unidos. El presidente López Obrador se guardó sus felicitaciones y ya cuando todo fue oficial y legal, ok, Mr. Biden, qué bueno que ganó, ahora vamos a trabajar juntos. Esto no le gustó a la oposición, quienes prácticamente 2 horas después de las elecciones el año pasado les urgía que López Obrador dijera: oh sí, ganó Biden, felicidades. Pues no pasó así. Todo esto ha sido pues parte de una seguidilla de acusaciones en contra del presidente López Obrador. Que si López Obrador tiene una buena relación con Maduro, que si López Obrador tiene una buena relación con Díaz-Canel de Cuba, que si López Obrador trajo las vacunas chinas y rusas a pesar de que Estados Unidos no las avala, etcétera, etcétera, etcétera. Han hecho todo lo posible porque la relación entre México y Estados Unidos se debilite. También señalando que López Obrador era muy cercano a Donald Trump. En este caso, hoy por hoy, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, en especial el trabajo en tratar de frenar un problema que no es de México, es de Centroamérica, pero que en Centroamérica no quieren hacer nada porque ahí hay mucho patrocinio de gente muy poderosa en Estados Unidos, gente como George Soros. Hoy Andrés Manuel López Obrador ha sido un referente a nivel mundial. El mismo Andrés Manuel lo señaló hace unos días, en donde en la cumbre del cambio climático se hace referencia a que es necesario reforestar muchísimas hectáreas rumbo al 2030, 2050. Y López Obrador pues dice: ahí está, yo desde que entré al gobierno tengo el programa Sembrando Vida, que es el programa de reforestación más ambicioso a nivel mundial. La oposición decía: no, es que López Obrador y Marcelo Ebrard no firmaron un acuerdo. No es necesario firmar un acuerdo global para hacer cosas en lo local. El presidente lo ha dicho: la mejor política exterior es una buena política interior. Y para eso necesitamos programas que realmente ataquen las carencias sociales de un país para que ya no exista tanta disparidad de sueldos y desempleo. Hoy por hoy, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, habla muy bien de Andrés Manuel, a grado tal de que lo compara con uno de los referentes políticos más importantes en la nación del norte, Roosevelt, aquel presidente que estuvo en el poder en la época de la Gran Depresión allá en los años 30 y posteriormente fue el que pues determinó que Estados Unidos ingresara a este conflicto muy conocido, la Segunda Guerra Mundial. Y él fue el que se llevó toda esta friega. A pesar de ser un presidente con una discapacidad, este hombre es un hombre referente en la política de Estados Unidos. Es así como que sus máximos referentes políticos en la etapa moderna. Por ahí tenemos antes a Washington, a Lincoln, al otro Roosevelt. Pero
Hoy Roosevelt es prácticamente pues como que una referencia obligada del gobierno estadounidense, de la política estadounidense y de la historia de Estados Unidos. Pero vamos a ver precisamente cómo Ken Salazar habla maravillas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en especial de los programas más importantes, Sembrando Vidas y obviamente Jóvenes Construyendo el Futuro, comparando con programas de Roosevelt. Vamos a checar la nota. Aquí lo tenemos, dice: embajador de Estados Unidos compara programas de López Obrador con los de Roosevelt en la Gran Depresión. Ken Salazar comparó los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro con los impulsados en Estados Unidos por Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos de 1933 a 1945, el único expresidente estadounidense que ha sido reelecto en 3 ocasiones. Desde Tijuana, Baja California, Kenneth Lee Ken Salazar, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, comparó este jueves 4 de noviembre los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo hecho por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, quien ejerció el poder como el 32º presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta 1945. Su tercer y cuarto mandato estuvieron marcados por la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, que terminó apenas unos meses después de su fallecimiento. El líder del Partido Demócrata forjó la llamada coalición del New Deal, que definió las líneas maestras en la política y el liberalismo moderno en Estados Unidos en 3 décadas posteriores. Dice Salazar cuando veo Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, veo los programas de un presidente grande de nosotros, que celebramos yo y el presidente Joseph Biden y el presidente también Barack Obama. Era Franklin Delano Roosevelt, dijo Salazar durante una plática con jóvenes del Observatorio de la Relación Bilateral México-Estados Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está Mr. Scott, hoy no llevó sombrero. Dice: en ese tiempo, en la depresión, ya venía la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt comenzó el Civilian Conservation Corps y la herencia que nos pasaron esos proyectos hace 80 años sigue y dando mucha fruta para la nación y para el mundo, comentó el diplomático estadounidense. Es decir, el presidente en su momento, Roosevelt, vio que era necesario no solamente invertir en cuestiones empresariales, sino regresar a lo básico: el campo, el mar, la agricultura y también poner árboles maderables para la construcción de casas y otras tantas cosas. La materia prima, que es importante. Y gracias a ese programa, pues Estados Unidos es uno de los principales proveedores y es uno de los principales exportadores de muchas frutas. Muchas de esas que no son tan sanas porque la verdad sí usan muchos pesticidas, plaguicidas, etc. Creo que algo así se tiene que hacer, porque si hacemos eso vamos a hacer muchísimas cosas. Primeramente, educación y trabajo para los jóvenes. Segundo, para que los que tienen que salir de sus casas a estos caminos dolorosos de los migrantes no se tengan que ir, enfatizó Salazar. Es decir, en este caso, Ken Salazar incluso reconoce que el programa Sembrando Vidas sí ataca una situación problemática como lo es la migración. Y esto es lo que el presidente ha hecho mucho énfasis. Incluso la última vez que muchos le criticaron al presidente López Obrador hablar de este tema fue precisamente cuando vino John Kerry y en la frontera con Guatemala dijo: a ver, tenemos que invertir, necesitamos millones, sí, pero si nosotros atacamos este problema, vamos a reducir una problemática que ustedes tanto han fregado como son las caravanas y que traen perjuicio a México y a Estados Unidos. Ya lo vimos ayer, las agresiones a elementos de la Guardia Nacional. Por eso el presidente está preocupado, porque sabe que muchas de estas gentes se instalan en México porque no llegan a Estados Unidos y desgraciadamente, y lo tengo que decir así porque así son las cosas, desgraciadamente México se tiene que hacer cargo de muchas de estas gentes que en muchas ocasiones inclusive tienen antecedentes.
Ayer veíamos varios comentarios de ustedes en donde nos hablan sobre que en Tijuana pues la situación ya es insostenible con esta gente que no quiere trabajar, que son cochinos, etcétera, etcétera. La verdad es que si vas a un lugar que te está recibiendo con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, cuando menos tienes que ser un poquito empático con la gente de ese lugar y no pasarte de lanza porque te victimices. Dice, lo que está pasando en el sur con el esfuerzo de reforestación, como lo describimos ese día, es un gran pulmón del mundo. Podemos hacer muchísimo más ahí. Hablé con muchísima gente del sur y me hablan me hablaban que habían andado en San Francisco y otros lugares, pero ahora tenían un lugar, agregó el embajador estadounidense. Eso es lo que Ken Salazar opina sobre este programa coyuntural del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es bueno que López Obrador le apueste a los jóvenes, le apueste al medio ambiente, le apueste a la reforestación, le apueste a la educación, porque no solamente es educar, no solamente es reforestar, es educar también. ¿Qué ha hecho el presidente? Vamos a crear universidades en comunidades y sobre todo ver cuáles son los oficios, cuáles son las profesiones que se pueden desarrollar en esas comunidades y esas las metemos como estudio en esas universidades y puedes potencializar el desarrollo regional. Eso es algo que no se ha observado. Se hace una educación pareja para todos lados cuando las necesidades de Sinaloa no son las mismas que las de Campeche. Entonces, hoy el presidente da un golpe de autoridad, incluso para que Estados Unidos te reconozca, está cañón. Y hoy Andrés Manuel López Obrador demuestra con sus hechos que Estados Unidos lo tiene en muy alta estima. Y eso es algo bueno, porque es el principal socio comercial de México. Nos guste o no nos guste que estemos tan cerca de Estados Unidos, es el principal socio. Y tenemos muchísimos hermanos mexicanos fregones, chingones, del otro lado del charco, del otro lado del río. Y esos mexicanos, hoy por hoy, ayudan muchísimo a la economía de nuestro país con sus divisas. Eso es de reconocerse, porque no cualquiera tiene el valor para irse al otro lado y empezar un proyecto de vida nuevo. Pero hoy el presidente busca que sean menos los mexicanos que se vayan y más los que regresen con programas como estos y sobre todo buscando que haya sueldos equitativos, buscando que haya cuestiones piso parejo para que muchos mexicanos regresen a México y emprendan el verdadero sueño mexicano. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video me dejen sus likes, son gratis, lo comenten y lo compartan para que más gente pues obviamente se entere de buenas noticias como esto. También los invitamos a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias, porque recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy 2.0 y los invito a que vean el próximo video porque saben, se va a poner bueno, va que va.